8:03 en estos momentos, 7:03 en las Islas Canarias. Bienvenidos todos aquellos que se incorporen a esta hora. Es la mañana de Federico, en este jueves 10 de agosto de 2023, en el que eso nos presenta en lo meteorológico bastante similar al día de ayer, algo más estable en lo que se refiere al norte. Veremos cielos despejados y sin precipitaciones ya en la gran mayoría de los territorios del mapa peninsular. Hoy seguirán subiendo esas temperaturas, van a ser especialmente sofocantes en Canarias, en las islas, donde se va a producir ese ascenso progresivo provocado por la llegada de esa masa de aire de origen sahariano, cálida y seca, bueno, que nos está dejando noches bastante tropicales. A esta hora en Madrid, a 25 grados y alcanzaremos los 38, algo menos que en el día de ayer. Un poco de respiro. Las temperaturas, la temperatura máxima, el récord hoy, lo registra Murcia con 44 y la mínima en Lugo con 13. Bueno, imaginamos a Carles Puigdemont en ese retiro en Waterloo, prófugo de la justicia, exultante, así le imaginamos todos los que asistimos estos días a lo que está sucediendo en España, viendo cómo se desenvuelve la actualidad política en España. Él es el primero que estará siguiendo con máxima atención todos los movimientos, sabiéndose además que solo él puede cambiar los designios de nuestro país, porque es determinante desde el pasado domingo 23 de julio. El precio a pagar para dar su apoyo a Sánchez, ya saben que se ha encarecido en las últimas horas después de que el Partido Popular, después de ese recuento del voto extranjero, haya obtenido un diputado más. Y ya no solo le sirve a Pedro Sánchez, iba a confundirle con Carles Puigdemont, la abstención de los 7 diputados de su formación, sino que es obligatorio, digamos, para amarrar la investidura, el voto favorable de Junts per Catalunya a la amnistía, al llamado referéndum de autodeterminación, a la condenación de la deuda por valor de 70.000 millones de euros y al resto de las exigencias que ya lo saben, recordamos el otro día en esa magnífica portada del diario ABC con 16 peticiones y exigencias que habrían puesto sobre la mesa. El partido de Junts está ante todo y por encima de todas las cosas el propio Carles Puigdemont y su situación ahora mismo para poder volver a España, porque lo ha dicho por activa y por pasiva. Lo que más anhela ahora mismo el fugado golpista es volver a España y hacerlo, por supuesto, como un héroe para su parroquia. El único obstáculo que ahora mismo tiene Puigdemont es la justicia española y la justicia europea, y en esa orden de detención que impuso el juez Pablo Llarena y que avaló el Tribunal Supremo. Bueno, ¿por qué les recordamos esto? Bueno, pues porque ayer, como les contábamos a las 7 en punto de la mañana, el Tribunal Constitucional rechazaba el recurso que el abogado de Carles Puigdemont había planteado en contra de esa orden de detención cursada contra él. No era una decisión, para que ustedes lo entiendan, que se hubiera tomado en el Pleno del Constitucional, sino que partía de la llamada sección de vacaciones, donde hay una mayoría conservadora. Esto cierra la puerta directamente a Puigdemont para que vuelva a pisar suelo español, pues ni muchísimo menos, aunque lo pudiera parecer en un primer momento. Hoy leemos titulares como portazo a Puigdemont para volver a España. Bueno, no tengan ustedes esa esperanza. Todo ahora mismo está en el aire. Y es que para eso ya se encargó Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, un año atrás, de mover los hilos y de situar en el Tribunal Constitucional a las personas que podrían cambiar estos designios, como les digo, ahora mismo, ese asalto famoso del Constitucional que aquí tanto el director de este programa, Federico Jiménez Santos, como el propio Miguel Ángel Pérez, nuestro experto en tribunales, nos ha ido desgranando a lo largo de los tiempos. Para eso tiene a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, que ya anunció ayer, nada más conocerse esa decisión del Tribunal de Garantías, de recurrir para que el asunto, ese recurso de la orden de detención contra Carles Puigdemont, determinante ahora mismo en esas negociaciones para configurar la investidura, vuelva a donde nunca tenía que haber salido, a un pleno que está dirigido por Cándido Conde Pumpido. Yo creo que es mucho más peligroso Conde Pumpido que Puigdemont.
Bueno, lo dijo aquí, lo recordábamos esta mañana, Joaquín Leguina, la semana pasada, sin ir más lejos, en este programa. Mucho más peligroso Puigdemont es, por supuesto, lo que haga Cándido Conde Pumpido, porque a él llegan todas esas sentencias que pueden cambiar el devenir de los acontecimientos en la gobernabilidad de España. Y para que todas las piezas del puzzle puedan llegarle a encajar a Pedro Sánchez, no es la única maniobra en la que ahora mismo se estaría trabajando en el gobierno. Y cuando digo el gobierno, hablo de las dos patas que en teoría van a configurar ese hipotético ejecutivo Frankenstein. Por un lado, el Partido Socialista y por otro lado, Sumar. Las conversaciones con Esquerra y con Junts yo creo que avanzan de forma positiva. Permítame también que ahí mantenga una cierta discreción sobre los detalles de cómo van avanzando. Bueno, era Ernest Urtasun, el portavoz designado por Yolanda Díaz, quien pedía respetar ese hermetismo y la discreción en estas negociaciones que se estarían llevando a cabo sin luz ni taquígrafos, al tiempo que se especula con el candidato, con el nombre que podría llegar a presidir la mesa del Congreso si el Partido Socialista obtiene todos los respaldos y ese cambalache que ahora mismo ofrecerían a tanto Junts como la Esquerra para tener grupo propio, porque no llegan al 15% de representatividad en lo que se refiere a sus circunscripciones. No es el único peligro ahora mismo a lo que está abocada España, porque Navarra sigue estando en manos del brazo político de la banda terrorista, y esto enseguida se lo vamos a contar, pero antes, por supuesto, tenemos que seguir contándoles todo lo que se refiere a Vox, donde impera el silencio más absoluto y más clamoroso. Nadie con peso en la cúpula del partido ha salido a la palestra en las últimas horas a explicar qué está pasando ahora mismo con su partido después de la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros, que continúa como afiliado en Vox. En esto insisten mucho desde las redes sociales, ojo, desde las redes sociales. Insisten en que él no se ha ido de las filas de Vox, bueno, que continúa como afiliado, pero evidentemente sí que se retira como portavoz parlamentario e incluso no va a recoger su acta. Abascal sigue desaparecido, sigue de vacaciones, imaginamos, más allá de ese tuit con el que despachó la despedida de Iván Espinosa de los Monteros, con quien fraguó en el año 2013 el nacimiento de Vox. Buxadé, al que hoy todos se dirigen, todas las miradas están puestas en Buxadé, después de que la noticia de la salida de Espinosa de los Monteros les sorprendiera en riguroso directo. Él en ese momento estaba concediendo una entrevista radiofónica, ha dado también la espantada por respuesta. Callan ante los rumores y ni confirman ni desmienten quién va a ser el sustituto de Espinosa de los Monteros. A pesar de los rumores, Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Día después de la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, al Congreso de los Diputados han acudido las dos personas que más suenan con fuerza para relevarle al frente de la portavocía en la Cámara Baja. Son José María Figaredo, diputado por Asturias, e Ignacio Oces, diputado electo por Badajoz y de la máxima confianza de Jorge Buxadé. Ambos han entregado sus credenciales, pero no han querido comentar nada sobre la situación interna que vive su partido. En Vox remiten a una entrevista que este viernes dará su secretario general Ignacio Garriga en Radio Nacional. Hasta entonces, silencio, mientras Santiago Abascal todavía no ha entregado su credencial como diputado en el Congreso. Bueno, nadie se esperaba, nadie en el partido, dicen, se esperaba esta noticia. Recordamos que Abascal lo sabe desde el lunes, cuando se reunió con su, hasta ese momento, portavoz en el Congreso, y le comunicó directamente la noticia en Cádiz. Precisamente sobre uno de los nombres que toman fuerza para asumir esa portavocía y sustituir a Espinosa de los Monteros al frente de ese puesto está Ignacio Oces. Sobre él ha opinado Rubén Manso, una de las voces más críticas desde que fue apartado de la configuración de las listas en el Congreso de los Diputados. Uno de los primeros síntomas que ya vivimos cuando hablábamos de esta deriva que había experimentado la formación de Santiago Abascal, silenciando y apartando a todos los que se incluía en el núcleo más liberal de la formación. Bueno, pues a ese silencio sepulcral del partido tan solo lo han roto en las últimas horas los ex integrantes de ese ala más liberal. Además de Rubén Manso, también Víctor Sánchez del Real
hablaba de la deriva de los últimos meses de su partido. Primero, ¿quién manda? Pues manda Santiago Abascal, que es lo que todos esperamos. ¿Quién es esa facción? Bueno, pues entiendo que son Buxadé, el señor Oces, Kiko Méndez Monasterio, el señor Cabanas, bueno, pues ese pequeño grupo que rodea al presidente. Es fundamental entender que al margen de las razones propias y específicas del propio Iván, sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos, vamos a decir, en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados. Y es evidente que determinados cambios, en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos. Permítanme que exprese mi dolor y mi repulsa más enérgica por los 3 asesinatos machistas que en las últimas 24 horas han tenido lugar en España. Esta violencia injustificable que sufren las mujeres es una lacra social intolerable y la obligación de las instituciones y las administraciones públicas es denunciarla, condenarla y combatirla con todos los instrumentos y recursos legales disponibles. Bueno, esto sucedía ayer en las Cortes de Aragón, en la primera sesión de la investidura del popular Jorge Azcón, que se va a convertir en presidente de esa comunidad gracias al apoyo de Vox. Sin embargo, ese recuerdo que hacía al inicio a las víctimas de la violencia doméstica generaba ya las primeras fricciones entre los miembros del futuro gobierno, porque los diputados del partido de Abascal se negaban a aplaudir, cuando aquí hemos insistido mucho en que en ese pacto suscrito, integrado por 80 puntos programáticos, no se le puede poner absolutamente ni un pero en lo que se refiere a la violencia doméstica, a prevenir y a tratar de revertir esas estadísticas de violencia contra las mujeres, pero no solo contra las mujeres, ya lo saben, contra toda la violencia intrafamiliar, y eso incluye a ancianos y también a niños. Veremos a ver qué pasa hoy en el turno de los portavoces, porque continúa en cuestión de horas esa sesión de investidura. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Un silencio de Vox criticado por algunos porque el acuerdo programático al que hacía referencia para la próxima legislatura incluye precisamente, de manera literal, el compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista, así como contra los violadores y maltratadores. El texto hace referencia también, en términos más amplios, a la necesidad de erradicar la violencia doméstica o intrafamiliar. En su discurso, Jorge Azcón agradecía el apoyo de Vox y del PAR, en especial a Alejandro Nolasco, el líder de la formación de Abascal, que le respondía después en los pasillos. Las 3 formaciones que hemos alcanzado estos 2 acuerdos somos 3 partidos diferentes, con posiciones ideológicas distintas, a las que no renunciamos, pero como gobierno defenderemos de forma unívoca los pactos alcanzados y trabajaremos en sintonía para llevarlos a cabo. Muchas gracias, Alejandro, por tu apoyo y por tu generosidad, para cerrar un pacto que vamos a defender con máxima lealtad. Ha desgranado parte de esas primeras líneas de actuación, aunque es cierto que hay otras muchas que llevan el sello de Vox y que, como es lógico, pues que no ha comentado el señor Azcón, pero que mañana yo me ocuparé de hablar de ellas también. Bueno, se ha salido, digamos, de ese acuerdo que firmamos hace unos días y que van a marcar las líneas generales de esa actuación de gobierno. Bueno, y entre esas líneas generales de las que hablaba el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, estaría también la libertad de elección de centros, lo que se conoce como zonificación única, que aquí impulsó años atrás, en Madrid me refiero, Esperanza Aguirre, y sacar, y esto es muy importante, sabiendo sobre todo de dónde venimos. Venimos de un gobierno precisamente que ha impuesto la ideología en las aulas, y esto también es importante poder revertirlo. Y en Navarra me temo que el devenir no es nada halagüeño, porque los socialistas se han quitado definitivamente la careta. Seguro que recordarán, porque hace apenas unos días les recordamos también de nuestra hemeroteca ese sonido de María Chivite prometiendo, era antes del 28M, por contextualizar, y también era antes del 23 de julio, y diciendo que ella bajo ningún concepto se iba a sentar con nadie de Bildu, porque en ningún momento iba a suscribir un pacto de Bildu. Pero claro, si Bildu quería darle su apoyo, ella tampoco le iba a poner ningún pero. Bueno, pues bien, ayer María Chivite se sentó con el equipo negociador de Otegi,
es decir, de Bildu. Para disimular, Sara, se han evitado la imagen de Chivite sentada con los proetarras. No ha sido ella la representante de los socialistas en el encuentro, al que además se han llevado a los otros dos socios del tripartito, a Gero Abay y a Contigo Zurekin. En la cita han explicado a Bildu el acuerdo alcanzado y le han pedido formalmente que apoye el futuro gobierno, al menos con su abstención. Los de Otegi están dispuestos, pero siguen a la espera de conocer los resultados de la consulta a sus bases. Un apoyo del que no duda la candidata Chivite, que salvo sorpresas se someterá a la investidura probablemente la próxima semana. Estoy ya en disposición de encabezar, asumir este proceso de investidura. Lo hago con más convicción si cabe, no solo por los retos que tenemos por delante, sino también viendo el contexto y el panorama nacional. Bueno, esto es como todo, títeres y parapetos. No es ella, sino es Azorriz quien se sienta en la mesa, pero podría haberse sentado Sánchez y Otegi. A las 9:20 vamos a tener la oportunidad de charlar durante unos minutos con el candidato, que esto también conviene recordarlo, como hacen también en el plano nacional, en el Partido Popular. El candidato más votado el pasado 28 de mayo en esta tierra fue Javier Esparza, el líder de UPN. Y falta justo una semana solo para que se constituyan las cámaras el próximo jueves 17 de agosto y los partidos ahora mismo, tanto de uno y de otro espectro, siguen maniobrando en la sombra y negociando para repartirse cuáles son esos cargos de la mesa. El más codiciado, ya lo saben, la presidencia, pero también hay otros 8 puestos y 8 asientos en juego que son cruciales. La renuncia absolutamente involuntaria de Meritxell Batet a repetir como presidenta de la Cámara ha despejado y ha allanado el campo para hacer esas quinielas. El Partido Popular va a intentar hacer valer su victoria en las elecciones, pero el PSOE no renuncia a mantener el control de la Cámara. Sin embargo, el ministro de Industria, Héctor Gómez, ha reclamado el puesto para su partido, el Partido Socialista, una idea que no acaba de convencer a Sumar. En los últimos días se han publicado los nombres de posibles sustitutos de Batet, desde Bolaños a María Jesús Montero, pasando por la exvicepresidenta Carmen Calvo. Ha ido ganando fuerza, sin embargo, Francina Armengol, quien podría contentar a los nacionalistas. La expresidenta de Baleares, sin embargo, se ha autodescartado. Nosotros venimos a aportar también esa visión progresista de izquierdas, de una España periférica. España, lo he dicho muchísimas veces, no es solo Madrid, es mucho más que Madrid, y creo que desde Baleares tenemos muchísimo que aportar. Bueno, con esto no significa que no pudiera llegar a ser. Esto de autodescartarse es lo que hacen siempre, es la excusa que suelen poner cuando finalmente ya se confirma la noticia. No van a ser ellos quienes lo adelanten, por supuesto. Y estos días no solo se habla de los candidatos a la presidencia del Congreso para cualquier puesto en la mesa, sino que es que también ya están empezando a aparecer esas quinielas para los futuros ministrables del gobierno Frankenstein. Ya les hemos contado aquí, porque lo desvelaba en exclusiva nuestro compañero Rubén Fernández, que uno de los nombres que más suena para ocupar el puesto del Ministerio de Vivienda, en el caso de que Sánchez se avenga a recuperarlo, sería el de Ada Colau, aunque a Colau ahora mismo le da igual casi cualquier puesto. Lo importante es seguir pisando moqueta pública. Está manejando los hilos en la sombra para incorporar al ayuntamiento a su partido, a los comunes, a pesar de que el acuerdo por el que el Partido Popular apoyó la investidura de Collboni como alcalde de Barcelona fue precisamente con la condición de apartar a la marca catalana de Podemos. El líder del PSC en la ciudad, Condal, se comprometió entonces hace apenas un mes a no gobernar con ellos. En Es la Noche de Es Radio, el líder de los populares en el consistorio, Daniel Sirera, sostiene que los males de Barcelona son obra de Colau. Todo lo que apunta a que la ciudad de Barcelona ha perdido el fuelle y el empuje que tuvo en los últimos años lleva el sello de Colau, y por tanto volver a meter al lobo a cuidar de las ovejas creo que es muy perjudicial para la ciudad de Barcelona. Bueno, pues Navarra en manos de Bildu, Aragón, segunda sesión de investidura, y muy probablemente mañana ya tome posesión el presidente en Aragón. Y Murcia ahora mismo la anomalía después del 28 de mayo. Digo anomalía porque es la única comunidad autónoma que sigue sin haber gobierno, y no parece que vaya a haberlo a la vista de los acontecimientos. ¿Y cuáles son los acontecimientos nuevos? Bueno, pues que no hay prácticamente ninguno. Es decir, siguen negándose Partido Popular y Vox a verse, a reunirse, tanto López Miras como el candidato de Murcia,
con lo cual los murcianos están abocados a unas terceras elecciones. Y ya les dijimos ayer, se empieza a hablar con fuerza del 25 de octubre. Silvia. Las posturas, como dices, de PP y de Vox siguen inalterables, aunque en las últimas horas el popular López Miras sí ha recibido ya públicamente el respaldo de la dirección nacional. La secretaria general de su partido, Cuca Gamarra, apoya la postura de su candidato, mientras en Aragón, justo al mismo tiempo, su compañero de filas, Jorge Azcón, pronunciaba su discurso de investidura que le llevará a presidir un gobierno del que Vox forma parte. Y la cuestión en relación a Murcia, evidentemente, tiene todo el respaldo del partido y de la dirección nacional. Bueno, cuando son las 8:23 de la mañana, cuando son las 7:23 en Canarias, hemos querido llamar a Domingo Medina. Él es el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de atenderos. Bueno, nos situamos en Tomelloso y en Argamasilla de Alba, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen bien. Son dos localidades de Ciudad Real y ante la falta de guardias civiles, los ganaderos y los agricultores en esta tierra se han visto obligados a contratar vigilantes privados para poder proteger sus campos ante los robos que se han estado produciendo. Ustedes vienen reclamando tiempo atrás de que era absolutamente insuficiente la dotación de agentes, lo que ha obligado, como decimos, a los ganaderos a asumir ese coste y a contratar ellos su propia seguridad privada. Efectivamente, desde la Asociación Española de Guardias Civiles llevamos muchísimos años reclamando mayor presencia y mayor cantidad de efectivos en la provincia de Ciudad Real en concreto, y sobre todo en estas localidades, en Tomelloso y en Argamasilla de Alba. Recordemos que Tomelloso es uno de los dos puestos principales que hay en esa provincia y necesita una amplia dotación de efectivos, sobre todo en estas fechas, que es cuando se recoge la mayoría de los frutos de la labor de los agricultores y ganaderos. Bueno, esto me decías que viene de tiempo atrás, hablabas de años, con lo cual te pregunto, ¿es la primera vez que sucede o este recurso de los ganaderos ya se ha puesto otros veranos? ¿Han tenido que contratar otros veranos también seguridad privada? Que sepamos, este verano ha sido el primero, sobre todo en horas nocturnas. La carencia de guardias civiles en Ciudad Real es una de las lacras que tiene el Ministerio de Interior. Llevamos años pidiendo el aumento de efectivos porque aumenta la delincuencia, por lo cual es necesario. Y desde el Ministerio del Interior, ¿qué es lo que les dicen o desde la delegación del Gobierno? Pues desde el Ministerio del Interior, a pesar de que desde la Comandancia de Ciudad Real solicitan efectivos, la cantidad que mandan es irrisoria, no llegan a completar plantillas, y cuando se completan estas plantillas se da la tesitura de que en algunos puestos, como puede ser el de Tomelloso, la delincuencia desde el año 2019, la tasa de criminalidad ha aumentado mucho y no se han repuesto ni se han aumentado este número de efectivos para combatirla. Bueno, para hacernos una idea, háblanos concretamente de la dotación. ¿Cuántos agentes de la Benemérita para cuánta población, tanto de Tomelloso como de Argamasilla? Pues en concreto en Argamasilla hay una docena de efectivos, y en Tomelloso son casi 70 repartidos en varias áreas funcionales. Da la casualidad de que en Tomelloso, desde el año 2017, llevan implantados el sistema de turnos, pero esta dotación de guardias civiles en sus grupos funcionales es muy escasa. Actualmente hay 32 y debería haber más de 40. La localidad de Tomelloso tiene 36.000 ciudadanos, si no recuerdo mal, el último censo, estoy viendo el último dato. Ciudadanos, tiene más de 240 kilómetros cuadrados, y para los guardias civiles que hay en el puesto principal de Tomelloso es totalmente insuficiente. En Argamasilla pasa lo mismo, son más de 7.000 habitantes, más o menos 7.000 habitantes, y 396 kilómetros cuadrados, por lo cual una docena de efectivos es más que insuficiente. Son demarcaciones que tienen población, pero sobre todo lo que tienen es mucha extensión de territorio a vigilar, por lo cual necesitan más presencia de efectivos con medios materiales acordes a sus circunstancias. Bueno, es que efectivamente, quien no conozca este paraje de Ciudad Real, maravilloso por cierto, es una comarca extensísima, que no solo es exclusivo, también hay que decirlo, de Ciudad Real, sino en general de toda Castilla-La Mancha. ¿Este verano ha habido algún incidente, algún robo importante por el cual los ganaderos se han visto obligados a recurrir a vigilancia privada? Porque si me comentas que esto sucede prácticamente todos los años y otros años no lo han hecho, será porque este año el miedo es aún mayor.
Claro, es una medida de prevención que, aparte de ganaderos y agricultores, han coordinado con el Ayuntamiento de Tomelloso y Argamasilla de Alba para contratar esta vigilancia privada, sobre todo por las noches, que es donde más veces o con mayor concurrencia se producen estos hechos. Los robos se producen por la noche, por lo cual es donde contratan la vigilancia privada. Pues Domingo Medina, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, muchísimas gracias. Te agradecemos, por supuesto, haber atendido la llamada de radio. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes ya les adelanto que hoy en nuestro tiempo de tertulia nos van a acompañar Carmelo Jordá y Francisco Maruenda. Bueno, nosotros charlábamos a primera hora de la mañana con Martín Higueras, nuestro corresponsal en Iberoamérica. Ya pueden leer su pieza en Libertad Digital, ese asesinato esta madrugada al candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, tras protagonizar un mitin en Quito. Un asesinato a tiros, ha muerto el asesino también tras recibir disparos que ustedes han escuchado, porque se lo hemos puesto, porque claro, muchísima gente estaba grabando en directo ese mitin, y una vez que el candidato presidencial, el segundo ya en las encuestas, muchos evidentemente tenían sus teléfonos móviles, con lo cual podían grabar ese cruento suceso, ese cruento asesinato. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esta noticia que nos llega fuera de nuestras fronteras, pero aquí seguimos, por supuesto, también atendiendo a los sudokus y a los cambalaches, Silvia, y para ello también queremos contar hoy con nuestro tercer tertuliano del día, podríamos decir, con nuestros oyentes, que junto a Francisco Maruenda y a Carmelo Jordá nos van a hacer un análisis de la situación y de todas las noticias que hoy tenemos sobre la mesa de este jueves. Cuéntanos. Además, nos ofrecen siempre una mirada que va más allá y se agradece muy mucho. Bueno, tenemos que estar pendientes de esas quinielas, no podemos hacerlo de otro modo. ¿Qué les parece la opción de Armengol, la expresidenta de Baleares que gobernó con los nacionalistas de las islas como presidenta del Congreso? Es el nombre que se suma a esa larga lista ya de la que le venimos hablando: Félix Bolaños, María Jesús Montero, Carmen Calvo también, bueno, incluso nacionalistas o bilduetarras. Y en Navarra, Sara, ayer María Chivite hizo todo lo posible para evitar esa fotografía de la vergüenza. Sería una nueva fotografía de la vergüenza. Ella no asistió al encuentro, pero sí su partido. Se reunió con Bildu. ¿Qué dirían después de los ataques lanzados contra el Partido Popular por pactar con Vox y de llamar foto de la vergüenza a la que se produjo en Madrid después del 1 de octubre en la plaza de Colón? Bueno, pues queremos saber esto, porque además hay que añadir un punto, Sara, y es que Chivite mantiene esa línea peligrosísima de equidistancia. No se saca la fotografía con Bildu y tampoco se saca la fotografía con las víctimas de los etarras, porque ayer se celebraba un homenaje precisamente al militar Francisco Casanova, asesinado por la ETA hace 23 años, y la presidenta en funciones de Navarra evitaba también acudir a ese acto para no posar junto a las víctimas. El teléfono, el de todos los días, el 648 91 92 60. Bueno, por cierto, que también tenemos otros nombres sobre la mesa. Lo estoy leyendo ahora mismo en Voz Populi. Óscar López, que suena ahora mismo como portavoz en el Congreso, es decir, sería él quien sustituiría a Pachi López, que también, por cierto, de él sabe mucho las víctimas del terrorismo. Él también ha ofendido a las víctimas del terrorismo. Acuérdate esa famosa frase que siempre se recuerda de la madre de Maite Pagaza, dirigida por aquel entonces lehendakari en el País Vasco. Pues a las 8:33 vamos a hacer una brevísima pausa y ya estamos aquí en nuestro tiempo de análisis. Es La Mañana de Federico. Es Radio.